Es bien sabido por todos, y si no es así seguramente ya cometí un tremendo error, que un aficionado a la literatura gótica y al horror casi siempre tiene entre sus particularidades algún otro estilo literario de su predilección, uno que por supuesto suele estar un tanto emparentado con ciertos tópicos que puedan presentarle algún interés, aunque claro, siempre existirán aquellos que abarquen el grandioso pasatiempo de las letras de una forma más generalizada. Algunas personas puede que se inclinen más por la alta fantasía, yo por mi parte prefiero la fantasía oscura y la espada y brujería, y otras por la ciencia ficción en su muy rica variedad de vertientes. En un intento por sacar a relucir un dato mío bastante personal, creo que me llena de orgullo decir que la ciencia ficción no es para nada de mi agrado. No me gusta el estilo, salvo ciertas excepciones en otros medios como lo son las sagas de Doom y Alien, por ejemplo. Por ende, nunca esperen ver una reseña mía de algún libro de William Gibson, Isaac Asimov y otros más que seguramente existen por ahí y que por obvias razones no me ha interesado leer ni investigar. En su lugar, yo me regocijo con el género policíaco y la novela negra, mejor conocida como noir, que yo sé que no se pronuncia así, pero así lo voy a nombrar. Mismos que gozaron de una muy buena salud durante la edad de oro de las revistas pulp, las cuales intuyo que más de uno ya conoce si es que el nombre de Weird Tales les recuerda algo. Quizás no me dejarán mentir que cuando solemos hablar de este tipo de escritura, nos llegue a la cabeza la idea de que la mente maestra que ideó todo el argumento, por lo regular, se trate de alguien perteneciente a la cultura anglosajona, siendo quizás el más famoso de todos Sir Arthur Conan Doyle, seguido por Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Wilkie Collins y mi siempre favorito Robert E. Howard con Steve Harrison en un ámbito un poco más subterráneo al emplearlo en la Weird Minds, tema del que ya hablaré posteriormente. Esta circunstancia me llevó a adquirir el tomo de los mejores cuentos de detectives de estas ediciones, postrar mi atención en la antología Cuentos Policíacos Clásicos de Ediciones Ciruela y desembolsar algo de dinero en la saga de Hannibal de la editorial de bolsillo, luego de obedecer un poco mi impulso de idiotez tras comprarla en uno de mis tantos viajes a la librería del sótano. De hecho, no lo he leído luego de unas exclamaciones no muy favorables que escuché de boca de mi hermano tras invertirlo un par de horas. ¿Qué es lo que me hace divagar con todos estos factores aparentemente sin sentido? Bueno, pues que la obra de la que hoy les hablaré fue escrita enteramente en castellano. Es decir, en esa lengua que logra que más de 44 millones de personas nos podamos comunicar de manera nativa y sin inconvenientes. Damas y caballeros, en esta ocasión, y sin más preámbulos, tengo el honor de presentar ante ustedes la reseña de El Ángel Triste de Carlos Pérez Merinero. El Ángel Triste es un libro publicado por Ediciones Bernacchi para su colección Puño Gris, cuyo objetivo principal, y cito, es explorar esta amplia tela de araña que comenzará a tejer dumping en la ya mítica Rue Morgue y que a día de hoy continúa atrapando enormes y valiosas presas que deben ser conocidas. En otros términos, estamos ante una iteración de este joven sello que no tiene otra visión que acercar a los lectores todo lo que tenga que ver con el noir, el terror y el misterio. Y por supuesto que yo no podré estar más de acuerdo. En un formato A5 con cubiertas blandas y solapas a los lados, características que siempre terminan por fascinarme, este pequeño tomo cuenta con 222 páginas en una primera edición numerada a 100 ejemplares, con los bordes teñidos de negro y empaquetado en un estuche de cartón con una estética que en su conjunto alude a las gloriosas cintas VHS. Esto, más que ornamental, posee un sentido meramente literario, lo que nos indica que se tuvo un refinado toque en los detalles. ¿Cintas VHS? ¿Estilo policíaco con tintes Paul? ¿Qué rayos tienen todos estos factores en su conjunto con la trama? Muchos, y más de los que se imaginan. Para comprender un poco mejor esto, habrá que decir que su autor, más que un simple escritor, tenía un gusto muy marcado por el séptimo arte. De hecho, era también guionista de películas y series televisivas. Este factor nos traslada al argumento de la historia de una forma bastante amena, dado que en ella se nos relatará la historia de un treintañero que posee una actitud decrépita que no le inmuta en lo más mínimo.
Hablamos pues de un desadaptado social que es obeso, calvo, adicto al sexo, desempleado y una carga para su madre, de la que espera su muerte para poder heredar su cuantiosa fortuna. Sin embargo, esto no tendrá ningún sentido si no recalco que también dicho personaje era un fanático al cine, alguien a quien le daba igual tomar una cinta de su videoteca o hurgar en la programación de su zona con el fin de encontrar una película que le agradara. Este libro contiene tantas referencias al cine como La Naranja Mecánica lo tiene a la música, y quizás a mayor escala. Y lo que me sorprende de esto es que, como ya dije, Pérez Merinero hace dichas menciones con una gran maestría, dado que no cae en el tedio ni en el afán de contar frivolidades del mundo contemporáneo que muchos bestsellers de la época y algunos escritores del periodo victoriano hacían descaradamente. Todo el tiempo nos centraremos en el villano, en el móvil que lo impulsa a delinquir y en las funestas consecuencias que esto le acarrea. ¿A qué se debe esto? A que no puede existir una historia de corte noir sin un villano, puesto que prácticamente son ellos los protagonistas. A partir de aquí saltamos a otro punto que me pareció un total acierto, la forma en la que se aborda al malhechor. Si existe algo por lo que esta novela realmente me gustó, fue que Pérez Merinero intentó narrarnos toda la historia desde la perspectiva del maleante. Si ya conocen al menos un poco el estilo, sabrán que estas historias, por lo regular, se cuentan desde el ángulo opuesto, es decir, a partir de los ojos del policía o del detective que intenta darle caza al malo del turno, armando complejos acertijos partiendo de las pistas o errores que éste va dejando por el camino. Merinero cambia totalmente eso al saber introducirnos a la perfección en la mente del tunante criminal, logrando justificar o minimizar la gravedad de sus acciones, haciéndonos incluso pensar en el hecho de quiénes son realmente los buenos y los malos, o tal vez, y como se puede apreciar aquí con relativismo, que todos ostentamos una esencia gris, inocente e hipócrita que siempre se verá alterada por cualquier perturbación en el individuo que excite sus deseos más materialistas, que bien pueden ser el libertinaje, el sexo, el dinero, el poder, la adrenalina, las videocaseteras, en fin, el infierno es el límite. Todo esto cimentado con los personajes secundarios que realmente aportan algo a los sucesos de la historia y que no están simplemente ahí para rellenar. La buena calidad de este texto recae en que tiene al ser humano como núcleo, uno bastante lacra, pero ser humano a fin de cuentas. Y como toda obra de esta índole, quizás supongamos que su prosa sea de lo más enredada y poco digerible, cuando en realidad no es así. La técnica empleada aquí por Merinero es simple, directa y casi poética, sabiendo intercalar muy bien la temporalidad de la historia al emplear las escenas y acontecimientos de una forma ordenada, cosa que me cuesta bastante trabajo tolerar con muchas entregas contemporáneas. En este último punto quiero hacer un paréntesis más profundo. Una de las cosas que no soporto de la literatura actual o reciente es su manía excesiva de no fragmentar coherentemente las escenas de una obra. Lo que intento decir con esto es que de repente estoy leyendo una cuartilla de algún capítulo, ya no un capítulo en sí mismo, con sus expresiones, su entorno, sus diálogos, sus personajes, y de repente, de la nada, sin ningún preludio que me prepare para ello, se introduce de manera forzada otra escena con un nuevo entorno, otros personajes, otros diálogos y por ende otro tema bastante ajeno al de su antecesor, que lo único que ocasiona es la pérdida de la constancia, la homogeneidad, el tono, la solidez y la definición de lo que se me estaba contando. Algo muy similar a lo que ocurre en el cine, en donde, no lo sé, ¿no? Primero se presenta una toma que se desarrolla en Londres con unas determinadas personas y características, y al instante se ilustra otra en Indonesia con otras personas muy diferentes y en un entorno que de buenas a primeras no se logra identificar al momento. Esto me hace pensar en muchas variables que han logrado modificar la literatura actual y alejarla al mismo tiempo de su enfoque más clásico. La más significativa de todas es la inclusión de la cultura popular para volverla más mainstream y accesible al público en general, en donde vemos una referencia masiva a marcas de algunos productos, a agrupaciones musicales comerciales y, como ha sucedido aquí, a cine y televisión.
Lo que tiene el ángel triste es que Pérez Merinero no me mete a la fuerza una propaganda comercial, es decir, un enorme comercial, un enorme anuncio disfrazado de argumento, y no intenta hacer una atmósfera a través de ella. A él lo que le interesa es relatar lo que ocasionó el descenso de su malviviente, siempre con un establecido orden narrativo e intentando transmitir un concepto y no una simple historia, teniendo un total respeto por el público al que le está vendiendo el libro, es decir, a individuos como yo, y dejando sus guiones para su público de cine y televisión en otro plano y respetándolos también. Y vean que el prólogo de este ejemplar nos dice que Merinero concibió su libro como un guión cinematográfico, algo no tan insólito dadas las dos adaptaciones fílmicas que este tiene, que son Bajo en Nicotina de 1984 y Bueno y Tierno como un Ángel de 1989. Además, si nos ponemos a reflexionar un poco, llegaremos a la conclusión que la gran mayoría de los escritores de hoy sueñan con que sus libros sean trasladados a una película. Y la verdad no me sorprende que recurran a este tipo de prácticas desdeñables, contando que usualmente suelen rechazar la retórica, ambientarse en un mundo adolescente y juvenil, parodiar los géneros literarios establecidos así como el lenguaje mismo y otras aberraciones más. Y como lo dije anteriormente, se agradece que su autor haya sido tan cuidadoso en sus pinceladas para darnos una obra estéticamente casi perfecta, en donde su título juega también un rol bastante importante. Enfatizo lo de casi perfecta porque su final quedó a deberme. Siento que se quedó corto y que intentaba expresar más de lo que no pudo. Quizás Carlos Pérez Merinero no haya trascendido en vida en el ámbito literario tal y como debió haber sido, porque quizás estaba haciendo las cosas demasiado bien, o al menos eso es lo que yo veo con este libro. La historia, aunque simple, es el andamiaje para poder transmitir una idea, un tema, concibiendo personajes muy bien desarrollados que, aunque desagradables según nuestros cánones sociales y costumbres, recuerden que todo aquí es costumbrismo, ostentan tanta identidad y carisma que se logra empatizar con ellos. Rafael Linde, el editor, me compartió la anécdota de cómo fue que descubrió este libro. Me comentaba que cayó en sus manos a raíz de una recomendación que le hicieron en un club de lectura en Cuenca. Al quedar prendado con el escritor, supongo que le pasó algo parecido a lo mío, ya que me dijo que sentía la obligación de darle una edición en condiciones, así que contactó con el hermano de Carlos, David Pérez Merinero, y el resto es historia. Este libro enseñó a Rafa a ser editor, por lo que tal vez puedo entender el vínculo que lo une a él. Por cierto, olvidaba mencionar que la versión de 1983 corrió por parte de Ediciones Bruguera, eso sin descartar la censura que Facebook le hizo o le provocó a las publicaciones de venta que Bernacchi hizo en su perfil para promocionar el libro, supuestamente por hacer uso de mención de drogas, de sexo y de cintas VHS. Lástima que no conservo captura de pantalla de esos acontecimientos. En conclusión, El Ángel Triste es una novela con un certero contenido maduro. Es un libro que no me cansaré de recomendar y que tiene ese balance ideal para los lectores que gusten de un enfoque más moderno y los que estamos empedernidos con los grandes clásicos. Si este libro sirve para difundir al autor, créanme que me sentiría bastante contento con ello, sobre todo porque es una narrativa que no tiene que envidiarle nada a los gigantes del habla inglesa. Y bien amigos, esta ha sido la reseña de El Ángel Triste, un libro que, como pueden apreciar, dada la pasión con la que hablé, un libro que realmente me gustó. Además también quise hacerla porque, quería dar un pequeño descanso de los libros de Editorial Valdemar, porque ya casi terminamos la primera tanda de reseñas que ustedes establecieron en la primera encuesta. Y como les digo, culminaremos con Los Misterios de Udolfo para posteriormente pasar a la siguiente, que en este caso vamos a comenzar con la reseña de Vampiras, antología sobre cuentos acerca de mujeres vampiras. Y que les voy adelantando, es el único libro, o es de los pocos libros, que contiene uno de los pocos relatos de Stephen King que realmente me gusta, ¿sí?
Entonces pues estaremos haciendo eso. Posteriormente pasaremos con Frankenstein o el moderno Prometeo, y así hasta seguir el orden que ustedes dejaron en la siguiente encuesta. Recuerden que también pueden estarme contactándome a través de la pestaña de comunidad, mandarme mensaje al Facebook, bueno, a la página de Facebook, por si tienen alguna duda sobre alguna edición. Realmente me gusta mucho atender a sus peticiones, darles mi punto de vista, decirles si les conviene o no les conviene, porque es como platicar con los compas, ¿no? Con los amigos. Pero bueno, amigos, realmente créanme que ha sido un placer estar aquí otra vez con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.